Cuando sentí las manos de mi sobrino sobre mis hombros, todo mi cuerpo se tensó, pero no por miedo. No por sorpresa. Sino por algo mucho peor, la sensación de que había cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Me había ofrecido un masaje después de una fiesta larga y agotadora, y en ese momento me pareció algo inocente hasta tierno. Me convencí de que no había maldad en ese gesto, que solo estaba siendo amable. Pero en cuanto sus dedos rozaron mi cuello, en cuanto su pulgar presionó un punto detrás de mi oreja, supe que estaba equivocada. Mi respiración cambió, lo sentí. Intenté distraerme con cualquier pensamiento, la lista del supermercado, la ropa por lavar, incluso los planes del día siguiente, pero nada funcionaba. Porque 3 meses antes había cometido un error, uno que empezó de la misma manera, algo pequeño, casi insignificante que creí controlar. Y ahora estaba ocurriendo de nuevo. Me repetí a mí misma que no pasaría nada, que sabía detenerme a tiempo, pero algo en mí sabía la verdad. Permití que siguiera aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que debía apartarme. Y aquí estoy contándoles esto antes de que juzguen, antes de que me condenen, porque la historia es mucho más complicada de lo que parece. Antes de que comparta el secreto que intenté esconder durante tanto tiempo, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y dime, ¿alguna vez has guardado un secreto que sabías que podría destrozarlo todo si salía a la luz? La casa estaba en silencio, pero no en esa clase de silencio que reconforta. Era el tipo de silencio pesado, el que llega después de que los invitados se van y la música se apaga, como si las paredes mismas exhalaran cansancio. Habíamos tenido una pequeña reunión, nada lujosa, unos cuantos amigos de la familia, risas, copas de vino que se vaciaron más rápido de lo esperado. El aire aún olía a uvas fermentadas, a perfume barato y a la cera de las velas que dejé sobre la mesa para que la luz disimulara las grietas de la pintura de la pared. Caminé entre los restos de la noche levantando copas, recogiendo servilletas manchadas, tropezando con un zapato de tacón que no era mío. El reloj marcaba más de la medianoche y sentí como el peso de mis hombros me hundía poco a poco. Mi marido ya dormía. Ni siquiera esperó a que los últimos se fueran. Lo vi subir las escaleras con una sonrisa cansada, darle las buenas noches a todos como si él fuera el anfitrión perfecto, pero apenas la puerta del dormitorio se cerró, desapareció de la escena como si nada de todo esto fuera asunto suyo. Yo me quedé abajo limpiando. Como siempre. Esa es la palabra que me martillaba en la cabeza, siempre. Él siempre hace eso. Y yo siempre lo permito. Noté que mi sobrino todavía estaba ahí. Lo vi recogiendo los platos, apilándolos con cuidado. No era un gesto grandioso, no se ofreció a limpiar toda la casa, pero sus movimientos tenían una delicadeza que no esperaba. Lo observé en silencio mientras enjuagaba un vaso y lo dejaba a secar en el fregadero. Pensé que debía decirle que no se preocupara, que podía irse a casa, pero las palabras no salieron. Y entonces, sin planearlo, me escuché a mí misma decir, ¡ay, cómo me duele la espalda! Creo que cargué más sillas de las que debía. Lo dije con una media sonrisa, como quien lanza un comentario sin importancia, pero no lo era. Él me miró esa mirada limpia, joven, casi ingenua, y respondió, ¿quieres que te haga un masaje? No soy experto, pero puedo intentarlo. Me reí una risa rápida, casi como una defensa. ¿Un masaje? Bueno, no estaría mal, respondí sin pensarlo demasiado. Y en ese sin pensarlo había algo peligroso. Porque si hubiera pensado, si hubiera analizado, habría dicho que no. Nos sentamos en el sofá del salón, la luz tenue de la lámpara apenas iluminaba la habitación. El televisor estaba apagado, el reloj seguía marcando minutos que parecían más lentos de lo normal. Me incliné hacia adelante y sentí sus manos, tibias, descansando primero en mis hombros. Era un gesto inocente, lo repetí en mi mente como un mantra. Inocente. Pero el cuerpo no entiende de mantras. El cuerpo reacciona. El primer roce de sus dedos sobre mi cuello me arrancó un suspiro involuntario. Quise disimular, fingir que era solo por el alivio del dolor, pero en ese instante sentí que había algo más. Una corriente diminuta que me atravesó la espalda.
Recordé los primeros años de mi matrimonio, cuando mi marido llegaba por detrás y me abrazaba sin previo aviso, cuando sus manos parecían descubrirme por primera vez. Hace años que no sentía eso. Hace años que nadie me tocaba así. Miré de reojo hacia la escalera, como si pudiera aparecer alguien. Todo estaba en calma. Demasiado calma. Presiona un poco más aquí, le dije señalando la parte alta de la espalda, intentando mantener el tono práctico, como si fuera una consulta médica. Pero mientras lo decía, sentí que la voz me temblaba un poco. Él obedeció. Sus dedos bajaron apenas unos centímetros y mi respiración cambió otra vez. Intenté distraerme mirando la mesa, contando los platos sucios, cualquier cosa. Pero cada vez que sus manos se movían, mi mente regresaba a esa sensación. Era imposible ignorarla. Me repetí que era solo un masaje. Que eso no significaba nada. Que no había peligro. Pero en lo profundo, una voz me decía que sí lo había. Y no porque confiara en que él haría algo inapropiado. No, el peligro estaba en mí. En lo que sentía. En lo que permitía sentir. Cuando se detuvo un instante para estirar sus dedos, me giré un poco. Nuestras miradas se cruzaron. No dije nada a él tampoco. Y sin embargo, algo pasó en ese silencio. Algo que no debió pasar. Me enderecé de golpe con una excusa torpe, creo que ya es suficiente, gracias. Y me puse de pie, como si de pronto recordara que quedaba trabajo por hacer. Voy a terminar de recoger la cocina, dije, aunque no era verdad. Caminé hacia la pila de platos solo para alejarme de él, para recomponerme. Pero mientras me agachaba a recoger una servilleta del suelo, sentí que el aire había cambiado. No era el mismo salón de antes. No era el mismo silencio. Y yo tampoco era la misma. Esa noche apenas dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de mi marido a mi lado, como si él viviera en otra dimensión en la que nada había cambiado. Yo, en cambio, sentía que mi cabeza ardía de pensamientos que no lograba apartar. Cerraba los ojos y volvía a sentir esas manos en mis hombros, ese contacto que había empezado siendo inocente y terminó dejándome una sensación imposible de ignorar. Me decía a mí misma que exageraba, que solo era un gesto amable de un sobrino ayudando a su tía, pero mi cuerpo no mentía. Lo notaba en cómo mi corazón se aceleraba cada vez que recordaba la presión de sus dedos sobre mi cuello. Por la mañana, la rutina intentó disfrazar la incomodidad. Preparé café, puse las tazas sobre la mesa, escuché las noticias de fondo como cualquier otro día. Mi marido me habló sobre un informe de trabajo, sobre el precio de la gasolina, sobre cosas tan comunes que deberían haberme tranquilizado. Pero no lo hicieron. Yo lo miraba y me sentía como si llevara una doble vida, aunque nada grave había sucedido. Lo absurdo me atormentaba, ¿cómo podía sentir culpa por algo que en teoría no había sido nada? Me repetí que la única forma de calmar esa ansiedad era actuar como siempre. Así que pasé la mañana ordenando, lavando los restos de la fiesta, intentando dejar la casa impecable. Mientras frotaba un vaso, vi en la ventana el reflejo de mi sobrino entrando por la puerta trasera con una bolsa de basura que había prometido tirar la noche anterior. Mi primer impulso fue darme la vuelta y hacer como que no lo veía, pero lo saludé con una sonrisa tensa. Él también parecía un poco incómodo, como si ambos supiéramos que algo había cambiado. «Buenos días, tía», dijo, dejando la bolsa en la cocina. «Buenos días», contesté demasiado rápido, y seguí lavando un plato como si eso pudiera protegerme de la conversación. Hubo silencio. No de esos cómodos, sino el tipo de silencio que pesa sobre los hombros. Luego él habló de nuevo con un tono ligero, casi fingidamente despreocupado. «¿Te sientes mejor de la espalda?» La pregunta me atravesó. Me sentía mejor. Físicamente sí. Emocionalmente todo lo contrario. Contesté con un simple sí sin mirarlo porque temía que en mis ojos se notara lo que yo misma no entendía. Cuando se fue me quedé un rato inmóvil, mirando el fregadero vacío, con la sensación de que algo había quedado suspendido en el aire.
Como si una cuerda invisible nos hubiera unido la noche anterior y aún estuviera tensa, tirando de mí. Esa tarde, mientras mi marido dormía la siesta en el sofá, mi sobrino volvió a aparecer. Esta vez con una excusa: traer unas sillas que se habían quedado en su coche. Su presencia se sentía diferente ahora. Antes lo veía como un muchacho servicial, casi como un niño que había crecido de golpe. Ahora notaba cada uno de sus movimientos, cómo se agachaba para dejar una silla, cómo sus dedos se rozaban con los míos al pasarme un cojín. Y lo peor era que aunque intentaba actuar como siempre, mi cuerpo reaccionaba a cada mínimo roce, como si mi piel tuviera memoria. Intenté ocuparme en cosas prácticas para no pensar. Limpié la mesa otra vez, abrí la ventana para dejar entrar aire fresco, me puse a doblar servilletas que ni siquiera estaban arrugadas. Pero él se quedó ahí, ayudándome sin que yo se lo pidiera. Y en un momento, cuando pasaba detrás de mí para llevar otra silla al comedor, sus dedos tocaron suavemente mi espalda, casi como si quisiera avisar que estaba pasando. Solo un roce. Pero suficiente. No sé en qué momento nos sentamos de nuevo. No fue planeado. Él me dijo que podía seguir con el masaje, para que no se tensara otra vez la espalda. Y yo, en vez de decir que no, me acomodé en la silla, como si eso fuera lo más normal del mundo. Esta vez fue distinto. No había el pretexto del cansancio de la fiesta, no había ruido ni conversaciones de fondo para distraernos. Solo estábamos él, yo y el sonido de la madera crujiendo bajo nuestros pies. Sentí sus manos más seguras, sus movimientos más lentos, más conscientes. Y de repente algo en el aire cambió. Me di cuenta de que estábamos demasiado cerca, de que su respiración estaba casi rozando mi cuello. Quise decir algo, hacer un chiste para romper la tensión, pero no encontré palabras. Fue él quien me miró primero. Y yo, en vez de apartar los ojos, lo miré también. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, sin pensarlo, pasó. Nos besamos. Un beso breve, casi torpe, pero suficiente para hacer que mi corazón se desbocara. Me aparté de golpe, como si me hubiera despertado de un sueño. Él también retrocedió, sus manos quedaron en el aire, como si no supiera dónde ponerlas. El silencio que vino después fue diferente al de antes. Este era denso, pesado, y llevaba dentro algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Me puse de pie de inmediato sin saber qué hacer con las manos, y empecé a ordenar una pila de revistas que no necesitaban orden. Creo que ya es suficiente masaje, murmuré evitando mirarlo. Él asintió como si entendiera y recogió su chaqueta. No dijo nada más. Solo se fue. Me quedé sola en la sala, con el eco de ese beso flotando en el aire, y la sensación de que algo muy importante había cambiado para siempre. La mañana siguiente comenzó con un cielo gris, de esos que parecen anunciar tormenta sin cumplir la promesa. Me desperté antes que todos, algo que no me sorprendió porque apenas había dormido. Me sentía como si hubiera cargado un peso invisible toda la noche. Caminé hasta la cocina, puse la cafetera y me quedé mirando el vapor subir, intentando ordenar mis pensamientos, pero cada uno terminaba en el mismo punto, el beso. Ese beso breve, casi torpe, que sin embargo, había desatado algo que no podía volver a guardarse. Intenté convencerme de que podía dejarlo atrás, fingir que nunca pasó. Solo fue un error, una reacción extraña en un momento tenso, me repetí como si eso pudiera borrar la sensación en mis labios. Pero el problema de los errores es que no desaparecen con palabras. Se quedan como una mancha en la ropa blanca, visible aunque intentes cubrirla. Mi marido bajó al rato, aún con los ojos hinchados de sueño, buscando su taza de café como siempre. Me habló de su día, del taller del coche, de un correo que tenía que responder. Lo escuchaba, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Cada vez que mencionaba algo trivial, sentía que mi mentira crecía. Porque no era solo que le ocultaba lo que había pasado, era la sensación de que estaba dejando de ser la misma persona frente a él. Mientras elogiaba el periódico, escuché que alguien tocaba la puerta. Sentí un nudo en la garganta antes de mirar. Era él. Mi sobrino.
Estaba allí con un gesto tranquilo, casi como si nada hubiera pasado. Traía un paquete de galletas que, según dijo, habían sobrado de la fiesta. Le agradecí fingiendo naturalidad, aunque el simple hecho de mirarlo me revolvía todo por dentro. Se quedó un momento más de lo necesario, ayudándome a colocar algunas cosas en la alacena. Su presencia llenaba la cocina, no por lo que hacía o decía, sino porque yo no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Intenté evitar el contacto visual, pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía que el aire se espesaba. Cuando mi marido se fue al trabajo, la casa quedó en silencio otra vez. Ese silencio se sintió distinto, ya no era solo calma, era casi una presión. Caminé por la sala, recogiendo unos cojines, sin un verdadero propósito, solo para moverme. Y entonces lo sentí otra vez. Ese pensamiento insistente de que algo había cambiado entre nosotros y que no podía deshacerlo. No lo llamé, no lo busqué. Pero tampoco hice nada para evitar que él se quedara. Me dijo que podía ayudarme a llevar unas cajas al trastero, y acepté. No lo necesitaba, podía hacerlo sola, pero no dije que no, y mientras cargábamos las cajas, nuestros brazos se rozaban, pequeños contactos que parecían inocentes, pero que me dejaban sin aire. Había un momento en el que nos quedamos los dos en el pasillo estrecho, y tuve que girar para dejarlo pasar. El espacio era demasiado pequeño, nuestros cuerpos casi se tocaron, y me encontré conteniendo la respiración como si eso pudiera disimular el efecto que tenía en mí. Él no dijo nada, pero tampoco se apartó con brusquedad. Fue un segundo, solo un segundo, pero sentí que mi corazón latía demasiado fuerte. Pasé la tarde intentando distraerme. Puse música, barrí el patio, hasta me puse a reorganizar un cajón que llevaba meses sin abrir. Pero no sirvió. Cada vez que mi mente vagaba, volvía a la misma imagen, el sofá, su mirada, el beso. Me reprochaba a mí misma por dejar que un solo momento me desestabilizara tanto, pero cuanto más me culpaba, más difícil era dejar de pensarlo. Por la noche mi marido me preguntó si estaba bien. No de forma profunda, sino con esa voz automática que usa alguien que nota algo raro, pero no tiene tiempo de detenerse a mirar. Respondí que sí, con una sonrisa rápida, la misma que uso cuando quiero cerrar un tema antes de que empiece. Él lo aceptó y siguió viendo la televisión. Yo me quedé en la mesa del comedor, jugando con el borde de un vaso vacío, sintiendo como el silencio de la casa me envolvía otra vez. No era solo lo que había pasado, era lo que podría pasar. Y aunque me daba miedo admitirlo, una parte de mí ya sabía que no iba a dejar de verlo. El día siguiente amaneció con una claridad engañosa, como si el sol hubiera decidido aparecer para dar la impresión de normalidad, aunque por dentro todo seguía removiéndose. Me levanté temprano otra vez, y lo primero que hice fue revisar el teléfono, no por esperar un mensaje, sino para asegurarme de que no lo había. Un alivio extraño me recorrió al ver la pantalla vacía, y al mismo tiempo, una punzada de decepción, como si mi propio corazón me estuviera traicionando. Decidí salir a hacer compras. Necesitábamos pan, leche y algunas cosas más, pero más que nada necesitaba aire. Le dije a mi marido que iba a pasar por la panadería y él apenas levantó la vista del periódico. Esa indiferencia que siempre había considerado parte de su carácter, práctico, poco dado a grandes gestos, ahora empezaba a pesarme de otra manera. No es que esperara un interrogatorio, pero su falta de curiosidad me hacía sentir como si yo misma estuviera invisible en nuestra propia casa. En el camino a la tienda, noté cómo mi mente divagaba, repasando escenas de los últimos días como si estuviera viendo una película en cámara lenta. El beso. El roce de sus manos. La forma en que había evitado mirarlo después. Me pregunté si él estaría pensando lo mismo, si para él todo eso tenía el mismo peso. Cuando regresé lo vi en la entrada, apoyado en la barandilla del porche. Tenía en la mano una caja con algunas cosas que dijo haber traído de la casa de su madre. Me sonrió con naturalidad, pero había algo en sus ojos, un destello apenas perceptible, que hizo que mi respiración se agitara. Le agradecí por traer las cosas y sin darme cuenta, lo invité a acompañarme a hacer un par de recados que tenía pendientes. Fue una invitación lanzada con la misma naturalidad con la que se invita a alguien a dar un paseo,
pero en el fondo sabía que era otra cosa. Sabía que podía hacerlo todo sola, pero elegí no hacerlo. Subió al coche conmigo y el trayecto fue al principio silencioso. No un silencio incómodo, sino denso, como si ambos estuviéramos demasiado conscientes de estar compartiendo un espacio tan pequeño. Yo me concentraba en la carretera, en los semáforos, en los peatones cruzando, cualquier cosa para evitar pensar demasiado. Pero había momentos en los que, sin querer, nuestras manos se rozaban al cambiar la palanca de cambios o al alcanzar algo en la guantera. Y cada uno de esos roces parecía durar más de lo que debía. Hicimos la primera parada en una tienda de artículos de limpieza. Caminamos entre los pasillos como si fuera una escena cotidiana, pero la tensión seguía ahí, invisible para cualquiera que nos mirara, pero evidente para nosotros. Me preguntó si necesitaba ayuda para cargar una bolsa pesada, y cuando tomó la bolsa de mis manos, nuestros dedos se rozaron otra vez. Fue un toque tan breve que cualquiera lo habría olvidado, pero para mí fue otro recordatorio de que estaba jugando con algo que no podía controlar. De vuelta al coche, la radio estaba encendida, pero ninguno de los dos realmente escuchaba. La música era solo ruido de fondo, un intento de llenar un silencio que, de todos modos, se sentía presente. En un momento su mano rozó la mía al alcanzar una botella de agua que estaba en el portavasos. Podría haber sido un accidente, pero ninguno de los dos se disculpó. Ninguno de los dos apartó la mano demasiado rápido. Fue en ese instante cuando sonó el teléfono. El nombre de mi marido apareció en la pantalla del coche. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí que hasta el coche lo había sentido. Contesté con la voz más tranquila que pude, intentando sonar natural mientras él preguntaba algo trivial sobre la cena. Respondí con frases cortas, midiendo cada palabra, y colgué con una sensación de alivio mezclado con una punzada de culpa. El resto del trayecto se sintió más tenso, como si ambos hubiéramos escuchado algo en ese silencio posterior a la llamada que no nos atrevimos a mencionar. Llegamos a casa sin más palabras y mientras él bajaba las bolsas del coche, yo me quedé sentada un segundo extra, respirando hondo antes de bajar. No hubo gestos dramáticos ni declaraciones. Solo esa sensación de que algo estaba creciendo entre los dos, algo que nadie decía, pero que estaba ahí como una sombra que ya no se podía ignorar. Esa noche la casa parecía más callada que nunca, aunque sabía que el silencio era el mismo de siempre. Era yo la que había cambiado. Todo parecía amplificado, el sonido de los cubiertos al poner la mesa, el reloj en la pared marcando cada minuto, incluso los pasos de mi marido en el pasillo. Me sentía como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera, como una espectadora que observa una obra que conoce de memoria pero que de pronto ha cambiado de guión. Después de cenar, mi marido se encerró en el estudio como solía hacer, revisando papeles que para mí eran solo hojas con números y letras, pero que a él le parecían importantes. Yo, en cambio, me quedé en la cocina, ordenando lo que ya estaba ordenado, moviendo platos que ya estaban limpios, buscando algo en que ocupar mis manos para no escuchar mis pensamientos. El timbre sonó y sentí como el estómago se me encogía. Abrí la puerta y allí estaba él, con una caja de herramientas en la mano. Sonrió de una manera casi casual y dijo que venía a ver si podía arreglar una toma de corriente que, según él, había notado defectuosa la última vez que estuvo en casa. Me quedé mirándolo unos segundos, sopesando si debía decirle que no, que ahora no era buen momento, pero las palabras no salieron. Simplemente me hice a un lado y lo dejé pasar. Él entró y todo parecía normal, como si no hubiera un subtexto, como si de verdad hubiera venido solo a reparar algo. Me mostró la toma de corriente cerca de la mesa del comedor y empezó a trabajar en silencio. Yo me quedé de pie, observando cómo abría la caja, cómo sacaba el destornillador, cómo se agachaba para ver mejor. Era una escena tan común, tan cotidiana, que cualquier otra persona la habría visto como algo sin importancia. Pero para mí no lo era. Cada gesto parecía cargado de algo que no se podía decir. Me acerqué con una excusa, pregunté si necesitaba luz extra, y él asintió. Fui por una lámpara portátil y la sostuve sobre su hombro. Nuestros brazos se rozaron cuando la coloqué y esa electricidad invisible volvió a recorrerme. Intenté apartar la mano rápido, pero no lo hice lo bastante rápido.
En un momento él levantó la mirada y nuestras caras quedaron demasiado cerca. Por un instante pensé que alguien podía entrar, que mi marido podía aparecer de repente desde el estudio, pero la casa seguía igual de silenciosa, igual de quieta. Nos besamos. Esta vez no fue un beso torpe ni vacilante. Fue breve pero más decidido, como si ambos supiéramos lo que estábamos haciendo, y ese pensamiento me heló la sangre. Me aparté de golpe como si el simple contacto me hubiera despertado de un estado del que no sabía cómo salir. No murmuré aunque mi voz no sonaba firme ni siquiera para mí misma. Él asintió pero no dijo nada. Volvió a mirar la toma de corriente como si nada hubiera pasado, como si pudiéramos fingir que solo estábamos allí para arreglar un enchufe. Yo, en cambio, me sentía incapaz de moverme. El resto de la reparación fue un desfile de silencios, de movimientos torpes para no tocarse, de miradas que se evitaban y al mismo tiempo se buscaban. Cuando terminó, guardó sus herramientas con calma, como si cerrar esa caja pudiera también cerrar lo que había sucedido. Me dijo un ya está casi en un susurro y se dirigió a la puerta. Yo asentí, incapaz de articular más que un gracias que salió como un hilo de voz. Lo vi marcharse y cerrar la puerta detrás de él. Me quedé de pie con las manos apoyadas en la mesa, respirando hondo, intentando ordenar las emociones que me golpeaban al mismo tiempo. Sabía que ese beso no era un error aislado, sabía que no podría borrarse como si nada. Y lo peor era que una parte de mí, la que me daba más miedo, no quería borrarlo. El día siguiente se sintió distinto, aunque todo parecía igual. El café tuvo el mismo sabor, la radio sonaba en el mismo volumen, las rutinas se cumplieron como siempre. Pero dentro de mí había algo que ya no encajaba en ese como siempre. Me descubrí mirando a mi marido mientras hablaba de cosas triviales, la cita con el dentista, el precio de la gasolina, los planes para el fin de semana, y preguntándome cuándo fue la última vez que nuestras conversaciones habían tenido algo más que esa mecánica doméstica. No es que él fuera cruel ni distante de manera intencional, simplemente estaba acostumbrado a vivir así, y hasta hace poco, yo también lo estaba. Pero algo había cambiado. Lo sabía cada vez que recordaba el beso de la noche anterior, el momento en que sus labios tocaron los míos y yo no me aparté de inmediato. Me sentía atrapada entre dos realidades, la que llevaba años viviendo y la que había aparecido como un destello confuso pero poderoso. A media mañana encontré un mensaje suyo. No era largo, solo unas palabras preguntando si necesitaba ayuda con algo. Podría haber ignorado el mensaje, podría haber respondido con un todo bien, y dejarlo ahí, pero mis dedos escribieron antes de que pudiera pensarlo: tengo que salir un rato, si quieres me acompañas. Apenas envié el mensaje, sentí un nudo en el estómago, pero no lo borré. Minutos después respondió que sí. Lo vi llegar a la puerta con esa misma naturalidad de siempre, pero ahora todo se sentía cargado de otra cosa. Tomó el asiento del copiloto de mi coche y el silencio en el que partimos no fue incómodo, sino intenso. No había nada explícito, no había palabras fuera de lugar, pero cada mirada rápida, cada movimiento de sus manos en su regazo, me recordaba que entre nosotros ya había algo que no podía deshacerse. La excusa fue salir a tomar aire. Eso dije. Ni siquiera mencioné a dónde íbamos exactamente, solo conduje. Al principio seguimos calles conocidas, pero sin pensarlo demasiado, tomé una carretera más larga, una que llevaba fuera de la ciudad. No lo planeé, pero tampoco lo evité. El paisaje cambió poco a poco, casas bajas, tiendas pequeñas, luego campos y árboles. Bajé un poco la ventanilla para dejar entrar aire fresco y sentí que mi respiración se acompasaba con el viento. En el coche la radio sonaba baja. Era una canción cualquiera, pero el silencio entre las notas se sentía más fuerte que la música misma. En un momento, mientras tomaba una curva, su brazo rozó el mío. Fue apenas un toque accidental, pero no lo aparté de inmediato. Tampoco él. El roce se quedó ahí, invisible pero presente, como un hilo que nos conectaba sin palabras. Paramos en una pequeña tienda rural para comprar agua y algo de comer. Caminamos entre los estantes, elegimos galletas, una botella de agua, unas manzanas. Cualquiera que nos viera pensaría que éramos simplemente dos personas haciendo una compra sencilla,
pero yo sentía que cada gesto, cada intercambio de objetos, estaba cargado de algo más. Al salir, él tomó una bolsa de mis manos. Sus dedos tocaron los míos y sentí como mi pulso se aceleraba. Ese tipo de contacto cotidiano, que con cualquiera habría pasado desapercibido, conmigo se quedaba grabado. Volvimos al coche y seguimos conduciendo, hasta que llegamos a un camino más estrecho bordeado de árboles. No había tráfico. No había gente. Era el tipo de lugar en el que el mundo parece quedarse quieto. Aparqué a un lado de la carretera, como si hubiera sido una decisión improvisada, aunque sabía que en realidad lo había estado buscando. Nos quedamos sentados en el coche unos minutos sin decir nada. Podía escuchar mi propia respiración y el golpeteo de la lluvia fina que empezó a caer sobre el parabrisas. No era una lluvia fuerte, solo gotas que caían espaciadas, haciendo el silencio más evidente. Miré por la ventanilla intentando distraerme, pero cada pensamiento volvía a lo mismo: estábamos solos, lejos de todo, y lo que había pasado antes no era algo aislado. Lo sentía en la tensión de mis hombros, en el modo en que él miraba el salpicadero, evitando mi mirada pero sin apartar del todo su atención. Sabía que había una línea, la había visto desde el principio. Y sabía que estábamos parados justo en el borde. La lluvia se volvió un poco más constante, golpeando suavemente el parabrisas como si marcara un ritmo lento y persistente. Me quedé mirando las gotas deslizarse una detrás de otra, y sentí como cada una de ellas parecía arrastrar un pedazo de mi resistencia. El aire en el coche era denso, casi espeso, y aunque ninguno de los dos decía nada, todo estaba dicho en la forma en que nuestras manos descansaban en nuestros regazos, demasiado quietas, demasiado conscientes de su lugar. No recuerdo quién se miró primero. Solo sé que en un instante nuestros ojos se encontraron, y no hubo forma de apartar la mirada. Era una de esas miradas que duran más de lo que deberían, que se vuelven preguntas, respuestas y confesiones sin necesidad de palabras. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y deseo de que el mundo se detuviera en ese instante. Él se inclinó un poco, yo hice lo mismo sin pensarlo. No hubo palabras, no hubo una explicación, no hubo un plan. Solo la certeza de que lo que estaba por ocurrir era inevitable, como si todo lo que había pasado antes nos hubiera empujado hasta ese borde. Pasamos la noche juntos. La frase parece sencilla, casi corta, pero su peso era enorme. El coche se convirtió en un mundo aparte, uno que no se parecía a la casa en la que vivía, ni a la rutina que me esperaba al día siguiente. Durante esas horas el tiempo se sintió extraño, como si estuviera en pausa y a la vez avanzara demasiado rápido. Recuerdo el momento en que me quedé quieta, sintiendo su respiración mezclarse con la mía, y me di cuenta de que había cruzado una línea que siempre había dicho que nunca cruzaría. Pensé en mi marido, en nuestra vida, en los años compartidos, y una punzada de culpa atravesó mi pecho como una corriente fría. Pero al mismo tiempo había otra sensación, más difícil de admitir, una especie de alivio, de vértigo, de sentirme viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Cuando la lluvia disminuyó, el silencio pareció aún más profundo. Me quedé mirando el reflejo de las luces del salpicadero en sus ojos y pensé que nada de esto podía deshacerse. Podía intentar ignorarlo, podía mentirme a mí misma, pero sabía que el recuerdo de esa noche quedaría para siempre. Al final me acomodé en el asiento con el cuerpo cansado y la mente llena de pensamientos que no sabía cómo ordenar. Cerré los ojos, pero no para dormir. Los cerré porque no quería ver cómo el amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, recordándome que había un mañana que afrontar. Y ahí, en ese espacio reducido con el olor a lluvia y a algo nuevo en el aire, supe que el mundo no sería igual después de esa noche. El amanecer me sorprendió con los ojos abiertos, aunque había intentado fingir que dormía. La luz gris y pálida del día comenzó a colarse por el parabrisas, revelando cada rincón del coche, cada arruga en mi ropa, cada línea en mis manos. El sonido de la lluvia había cesado y en su lugar, reinaba un silencio incómodo, un silencio distinto al de la noche anterior. Si la noche había sido una pausa en la realidad, la mañana era el recordatorio de que esa realidad seguía ahí, esperando con todas sus consecuencias. Me enderecé lentamente en el asiento. Sentí el cuerpo pesado,
no por cansancio físico, sino por el peso invisible de todo lo que había ocurrido. Miré a mi lado y lo vi todavía medio dormido con el rostro tranquilo. Esa tranquilidad me provocó algo que no supe identificar, una mezcla de ternura y una punzada de inquietud. No dije nada. No había palabras para lo que sentía. En lugar de hablar, abrí la puerta del coche para dejar entrar aire fresco. El frío me golpeó la cara y por un momento me alivió. Aspiré hondo como si pudiera limpiar con esa bocanada de aire algo de la confusión que llevaba dentro. Pero no funcionó. El camino de regreso fue silencioso. El motor del coche parecía más ruidoso que nunca, cada bache en la carretera parecía sacudir algo más que el vehículo. Yo conducía mirando fijamente al frente con los dedos tensos en el volante y él permanecía a mi lado, mirando por la ventanilla, como si hubiera decidido no romper el silencio tampoco. No había reproches, no había promesas, pero el aire estaba cargado de todo lo que ninguno de los dos decía. Cuando llegamos a casa, el mundo parecía intacto. La fachada, las macetas, la puerta, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Y sin embargo, yo sabía que nada era igual. Aparqué el coche y me quedé sentada un momento sin quitar las manos del volante, mirando la puerta de la casa como si fuera la entrada a otra vida. Él rompió el silencio primero con una frase práctica, casi banal, que tenía que irse, que volveríamos a hablar. Asentí, incapaz de mirarlo demasiado tiempo. Lo vi caminar hasta su coche, meterse, arrancar y alejarse, hasta que desapareció en la calle. Entré en la casa y la normalidad me golpeó como un muro. Mi marido estaba en la cocina, con una taza de café, hojeando un periódico. Me saludó con una sonrisa ligera, como si yo hubiera ido solo a hacer un recado y nada más. Respondí con un hola, y me fui directo a la habitación, inventando una excusa para dejar el bolso y cambiarme de ropa. En el espejo vi mi reflejo y me costó reconocerme. No porque me viera diferente, sino porque sabía lo que había hecho y eso alteraba todo. Me pasé los dedos por el cabello intentando domarlo, como si con ese gesto pudiera recomponer algo dentro de mí también. El teléfono sonó en ese momento. Era él. Lo miré unos segundos, sentí un impulso de contestar, pero no lo hice. Lo dejé vibrar hasta que se detuvo. Un segundo después sentí un alivio extraño y a la vez un vacío. Durante el resto del día, la casa siguió como siempre, los sonidos de los platos, el agua corriendo en la cocina, la televisión encendida. Pero en mi cabeza, todo estaba distinto. Caminaba de una habitación a otra sintiendo que había un eco en cada pared, un eco de lo que había pasado, de lo que no podía deshacerse. Por la noche, mientras mi marido veía un programa, me senté a su lado e intenté imitar la normalidad. Pero mi cuerpo estaba rígido como si llevara un secreto escrito en la piel. Cada gesto suyo me parecía ajeno, cada sonrisa suya me dolía de una manera que no podía explicar. La noche avanzó lentamente y en cada minuto sentí como el peso de la mañana, del coche, del silencio, se hundía más dentro de mí. Sabía que podía seguir fingiendo que nadie lo sospechaba. Pero también sabía que no podía borrar lo que había ocurrido. Y esa certeza, tan simple y tan devastadora, era lo que me quitaba el sueño. La tensión comenzó a acumularse desde temprano, aunque el día empezó como cualquier otro. El café humeaba en la mesa, el reloj marcaba la misma hora de siempre, y el aire de la casa parecía quieto. Pero dentro de mí, cada sonido se sentía más fuerte, cada pequeño gesto parecía una advertencia. No sé si fue intuición o simple ansiedad, pero sentí que algo estaba por pasar. Mi marido había dicho que regresaría tarde del trabajo, como siempre que los lunes se alargaban en reuniones y pendientes. Eso me había dado una extraña sensación de espacio, un respiro incómodo, como si mi mente no supiera si usar esas horas para olvidar o para pensar aún más en lo que quería olvidar. El teléfono sonó a media mañana. Era un mensaje de él, corto, sin adornos, solo preguntando si necesitaba ayuda con algo en casa. Podría haber dicho que no, podría haber ignorado el mensaje. Pero escribí: puedes pasar si quieres, hay algunas cosas que ordenar. No era mentira, había cajas y herramientas en la sala, restos de lo que había traído la última vez. Pero la invitación no era del todo inocente.
Apareció poco después, como siempre, con esa calma que parecía cubrir cualquier tensión. Llevaba una camiseta simple, el cabello un poco despeinado, y en la mano una bolsa con algunas cosas que dijo haber encontrado y que podrían servir. Lo dejé entrar sin pensarlo demasiado, aunque sabía que cada vez que lo hacía, esa línea invisible se volvía más difusa. Nos pusimos a mover unas cajas, a limpiar algunos estantes, a organizar libros. No había palabras de más ni gestos evidentes, pero el silencio entre ambos era el mismo que había crecido desde aquella primera vez, denso, lleno de cosas que no se decían. Y entonces ocurrió lo inesperado. El ruido de la puerta de entrada me hizo girar la cabeza de inmediato. Eran pasos firmes, rápidos, y el sonido de las llaves al caer en la mesa. El corazón me dio un vuelco antes de siquiera verlo. Mi marido. No debía estar ahí. No a esa hora. Entró a la sala con la misma naturalidad de siempre, pero el simple hecho de verlo ahí, en ese momento, hizo que el aire pareciera desaparecer. Llevaba el maletín en una mano y el ceño ligeramente fruncido, no de enojo sino de sorpresa. ¿No me esperabas tan pronto?, dijo, y su tono fue ligero, casi curioso. Yo intenté responder, pero mi voz salió más tensa de lo que quería. Pensé que tenías una reunión. Sus ojos se movieron por la habitación, notando detalles que normalmente no habría notado, la bolsa abierta en el suelo, las herramientas, las cajas medio vacías. Y entonces lo vio a él. No hubo explosión, no hubo gritos. Solo un instante de silencio que pesó más que cualquier palabra. Mi sobrino, se enderezó intentando mostrar calma. Saludó con un gesto de mano, una sonrisa medida, diciendo algo como, estaba ayudando con unas cosas. Mi marido lo miró, y por un momento no dijo nada. Yo sentí que el tiempo se detenía, que cada segundo se alargaba hasta volverse insoportable. Me acerqué a la mesa fingiendo ordenar unos papeles, cualquier cosa para que mis manos no temblaran tan visiblemente. Mi marido no hizo una escena. Solo asintió y dejó el maletín en la silla. Pero su mirada se detuvo en mí un par de segundos más de lo habitual. Era una mirada extraña, no del todo sospechosa, no del todo tranquila. Una mirada que parecía preguntar algo que él no decía en voz alta. El resto pasó como una coreografía extraña, él guardando sus herramientas, diciendo que tenía que irse, mi marido sacando la chaqueta del respaldo de la silla, yo intentando llenar los huecos del silencio con frases inútiles. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa quedó en un silencio que no tenía nada de habitual. Mi marido se quedó parado en la sala unos segundos, mirando alrededor, como si intentara leer algo en el aire. Después caminó hacia la cocina, dijo algo sobre calentarse un café, y todo siguió como si nada. Pero yo sabía que nada había seguido como antes. Su mirada, aunque breve, había dejado algo clavado en mí. No sabía si había sospecha, solo curiosidad o una simple intuición, pero algo había cambiado. Y ese algo invisible pero real, se quedó flotando en la casa mucho después de que el sonido de la puerta desapareciera. Esa noche la casa parecía un escenario vacío después de una obra. Todo estaba en su sitio, los cojines alineados en el sofá, las tazas limpias en la cocina, las luces tenues en el pasillo. Pero había algo en el aire, un peso invisible que me hacía sentir que cada paso que daba resonaba demasiado fuerte. Mi marido estaba en el estudio con la puerta entornada, revisando papeles y escribiendo notas en su libreta. Su presencia era tan habitual como siempre y sin embargo, yo lo sentía como un recordatorio constante de la línea que había cruzado y que ya no podía desandar. Me senté en la mesa del comedor con las manos apoyadas en el mantel, sin saber exactamente qué hacer con ellas. El reloj de pared marcaba los segundos con una claridad irritante. Cada tic-tac me parecía una cuenta regresiva, aunque no sabía hacia qué. Miré mi teléfono varias veces, no porque esperara un mensaje, sino porque una parte de mí temía que llegara. Otra parte, la más difícil de aceptar, quería que llegara. Recordé la mañana, el momento en que mi marido entró de improviso y lo encontró allí. No había habido escenas, ni preguntas directas, ni voces alzadas. Pero su mirada, esa mirada breve y cargada, seguía grabada en mí.
Era como si hubiera dejado una grieta en la fachada de normalidad que siempre habíamos mantenido. Me pregunté si había notado algo más allá de lo evidente, si había sentido en el aire la tensión que yo no sabía ocultar. El silencio se rompió solo por el ruido lejano del estudio, el sonido del bolígrafo sobre el papel, una silla que se movía, el clic de un interruptor. Por un momento pensé en entrar y sentarme con él, hablar de cualquier cosa banal, preguntarle cómo había ido su día. Pero algo en mí se detuvo. No porque no quisiera hablar con él, sino porque sentía que no podría hacerlo sin que mi voz revelara lo que tanto intentaba esconder. Caminé por la casa, tocando los muebles, enderezando cuadros que ya estaban derechos, moviendo objetos como si eso pudiera ordenar también mis pensamientos. En el espejo del pasillo vi mi reflejo, y me quedé mirándolo más de la cuenta. No había un cambio visible, mi cara era la misma, mi ropa la misma, pero sabía que la persona que veía no era la misma de hace unas semanas. Había algo en mi mirada, algo que me recordaba que yo misma había roto la versión de mí que conocía. La tarde se desvaneció en noche y la noche se volvió aún más silenciosa. Mi marido salió del estudio bostezando con el paso tranquilo de alguien que cree que todo está en orden. Me preguntó si quería té y le respondí que no con una sonrisa que me costó formar. Lo vi caminar hacia la cocina y sentí una punzada en el pecho, una mezcla de culpa, cariño y la dolorosa conciencia de todo lo que estaba en juego. Me senté en el sofá, intentando encontrar un poco de calma. Encendí la televisión, pero no vi nada. Solo dejé que las imágenes pasaran, sin prestar atención. Cada sonido, cada movimiento en la casa me recordaba que la línea entre lo que había hecho y lo que debía hacer era cada vez más fina. La noche avanzó lenta, y el cansancio finalmente me obligó a acostarme. Me tumbé en la cama, escuchando la respiración tranquila de mi marido a mi lado, esa respiración que me había acompañado tantas noches y que ahora parecía venir de un lugar lejano. Miré el techo durante mucho tiempo pensando en cada decisión, en cada momento que me había traído hasta allí. Me pregunté si había forma de volver atrás, si podía, de alguna manera, recuperar la mujer que era antes de que todo comenzara. Pero incluso en la oscuridad, sabía la respuesta. Porque había algo que ya no se podía deshacer, una verdad que viviría en silencio, sin que nadie la dijera, pero que estaría siempre allí. Cerré los ojos y en ese silencio espeso supe que mi vida seguiría, que los días volverían a parecer normales, que las rutinas seguirían llenando las horas. Pero